Kiotoko protokoloa da klima aldaketari aurre egiteko nazioartean dagoen tresna nagusia. Protokolo horretan, sinatzaileek 2008-2012 epean munduko berotegi efektuko gasen isurpenak 5,2 murrizteko konpromisoa hartu zuten. Eta Europar Batasunean 8%. Oinarri gisa 1990 urtea hartuta. Euskadiri dagokionez, udalerriek argi dute tokiko jarduerek kontuan izan behar dutela iraunkortasuna eta beraz, besteak beste, klima aldaketaren aurka tokian borrokatu behar direla. Hori dela eta, berotegi efektuko gasen isurpenak murrizteko eta klima aldaketara egokitzeko neurriak ezartzen ari dira. El Plan de Lucha contra el Cambio Climático de San Sebastián, impulsado por el alcalde Odón Elorza, contempla diferentes aspectos que todos ellos tienen que ver con la mitigación de emisiones de CO2 en la ciudad. Para eso hemos tenido que emprender, desde hace ya mucho tiempo, acciones en materia de movilidad, y el tráfico es el responsable de más del 40% de las emisiones de CO2 en la ciudad. En materia de industria, por supuesto, tenemos poca industria pesada, pero la que tenemos de alguna manera proyecta también importantes emisiones de CO2, como es la cementera de Rezola, y también, por supuesto, acciones en relación al consumo de agua y también a la producción de residuos. Y además de eso, como cuestión estrella, como cuestión estelar, como cuestión central de la estrategia de lucha contra el cambio climático de San Sebastián, está toda la estrategia energética. Acabamos de aprobar, por el impulso del Gobierno de la ciudad, una ordenanza de arquitectura bioclimática, de eficiencia energética y calidad ambiental de los edificios, que contempla la exigencia de que los edificios que de aquí en adelante se construyan en San Sebastián sean más eficientes, no dejen escapar, no despilfarren energía, estén hechos de manera más eficientes, más solventes, con unas envolventes más sólidas que impidan derroches innecesarios de energía y que tengan y que contemplen también estrategias activas de captación de energía solar y por tanto de energías limpias para autoabastecer, sobre todo en agua caliente sanitaria y de calefacción a esos edificios. Esta es una medida cuyos resultados no los vamos a poder ver a corto plazo, pero que a largo plazo estoy convencido que van a suponer un aspecto revolucionario en la estrategia energética de San Sebastián. Hemos venido a este parque para aprender sobre las energías renovables y la importancia que tienen para frenar el cambio climático. Al no haber emisiones de gases, no contribuyen al efecto invernadero y es algo que el medio ambiente agradece. Kambio klimatikoaren arazo larri bat, autoak behin eta gehiago egiten direla, eta hauek CO2 airera botatzen dutela. Energia berriztagarriak nabarmengarriak dira. Uraren energia, haizearen energia eta eguzkiaren energia. Beste energia berriztagarri batzu ditugu, baina ez dira hain garrantzitsuak.